llenas de latera. Bueno, muchas gracias a todos los profes de Experimental 1 que me han invitado. Es un gusto realmente muy grande poder estar comentando algunas de las cosas por las cuales uno se alegra, se entusiasma mucho. Quiero comenzar, antes de entrar directamente en la charla, mencionando que el día de ayer ha sucedido, digamos, un hecho así a nivel mundial, que es el cambio del sistema de unidades que teníamos en el sistema internacional, ha pasado a ser un conjunto de constantes. Eso es un cambio paradigmático. Ya no tenemos más kilo patrón, no existe más el metro patrón, ya hace un tiempo más largo. Todos esos artefactos que se habían armado han sido reemplazados por constantes universales. Es en cierto sentido un triunfo de lo que es la física, tanto teórica como experimental, porque esto que se ha concretado año 2019 fue una propuesta inicial de Maxwell en 1872 y resucitada con mucho mayor claridad aún por Planck en el año 1900. Entonces, realmente es un hecho que, si bien no impacta directamente cuando uno va a comprar un kilo de pan o tiene que pagar la factura de luz pagando una cierta cuota de energía por consumo eléctrico, sí tiene un impacto muy grande en lo que es el comenzar a seguir la evolución de estas constantes en función del tiempo. Ya quizás en algún otro seminario podríamos comentar el impacto que va a tener así a largo plazo dentro de la física misma, esencialmente por las posibilidades tecnológicas que se van abriendo y cómo uno puede empezar a ir chequeando ciertos procesos. Volviendo al tema original entonces del seminario, lo que les voy a contar es una historia que transcurrió más o menos a lo largo de 30 años, 1970 al año 2000. Esos 30 años tienen como pilar toda la física construida hasta ese periodo. Toda la física construida hasta ese periodo significa todo el electromagnetismo, la mecánica cuántica muy bien desarrollada, aplicada a la materia, y un ingrediente muy particular que fue la invención del láser en la década del 60, 1962, 63, no recuerdo exactamente. Pues se inventa el láser, entonces empiezan a pergeniar un montón de experimentos para tratar de usar esa nueva fuente de luz que sobre todo tiene particularidades que tienen que ver con propiedades tanto cuánticas como las clásicas que ya teníamos de polarización e intensidad. En cuanto al background científico, en el año 1911 se celebra la conferencia Solvay. Esta conferencia es histórica. Acá la pueden ver, Madame Curie, la única mujer que estaba, junto con otro conjunto de nombres que si ustedes los ven allí, es tremendo que hayan estado todos juntos, ellos, porque son los que construyeron la física que nosotros estudiamos a lo largo de toda la licenciatura prácticamente. La noción de temperatura es una noción que nació ya en el siglo XIX, se clarificó, y en el universo las temperaturas andan por rangos realmente bastante amplios. Bastante amplio significa desde temperaturas del orden de 10 a la 6 que hay en las coronas solares o en las atmósferas de prácticamente todas las estrellas. No conozco mucho de agujeros negros ni de estrellas de neutrones, pero las temperaturas allí incluso son más altas aún. Así que andamos por muchos órdenes de magnitud para arriba. Ahora, si estamos en la Tierra, ya bajamos estrepitosamente a materiales fundidos del orden de 10 a la 3 Kelvin.
300 Kelvin, 50 grados centígrados en los desiertos, 100 bajo cero aproximadamente en la Antártida. Como he hecho mientras preparaba el seminario, esta temperatura se midió satelitalmente en cuencos que tiene esta superficie de hielo. Hay una meseta del tamaño de toda Australia que tiene cuencos de varios kilómetros y de unos cuantos metros de profundidad, en los cuales la insolación a veces es levemente rasante, y si esa insolación rasante se da en simultáneo con que hay atmósfera totalmente limpia, la radiación sale hacia el espacio y esas zonas, esos cuencos, esas depresiones en la meseta se enfrían hasta esas temperaturas. ¿Sí? No hay viento en las épocas en las cuales se produce eso. Es total quietud y radiación hacia el espacio que enfría toda esa zona. El efecto Joule-Thomson, cada vez que uno expande un gas, casi todos los gases, no exactamente todos, pero la gran mayoría, cuando uno lo expande, se enfría. El caso más paradigmático es el anhídrido carbónico, que es el que está en la fotografía. Cuando se expande, se condensa, se hacen cristalitos de hielo y eso es lo blanco que uno observa. En los procesos de enfriamiento, allá tenemos, la escala esta está puesta en forma logarítmica, hay 6 órdenes de magnitud, desde el 1000 que está arriba hasta el 10 a la menos 3 que está aquí abajo. La vida nuestra anda alrededor de los 300 Kelvin, pero uno puede enfriar y empezar a observar fenómenos realmente extremadamente extraños alrededor de los 4 Kelvin, cuando se condensa el helio 4, o cuando se condensa el helio 3, que anda cerca de los 3 Kelvin. Hay una transición a algo que se llama superfluido, que es el líquido, el helio cuando se condensa es capaz de fluir sin resistencia. Uno le da un empujoncito, lo pone a fluir y eso se queda miles, hay del orden de 10 a 5 años más o menos, es el límite que se puso, pero eso se queda dando vueltas. Pero después uno puede bajar un poco más y hay una especie como de límite cerca de 10 a la menos 3 Kelvin para trozos de material, es decir, para, ya sea que uno tiene un líquido o un sólido, esta es la temperatura más o menos límite en la cual uno puede moverse. Hay muchos procesos mediante los cuales uno puede llegar hasta las zonas del milikelvin, después podemos llegar hasta el orden de los microkelvin, pero esto no es para trozos masivos, sino que uno enfría solamente una parte del material, por ejemplo, los núcleos de un sistema atómico, de un trozo de material. Eso se hace mediante desmagnetización nuclear. Así que en cuanto a materiales, yo diría que este más o menos es el límite. 10 a la menos 3 Kelvin es realmente muy poquito, muy poquito. Cuando los átomos se mueven, obviamente tienen energía cinética, y esa energía cinética está asociada, o se la puede asociar, a una cierta temperatura. Fíjense, acá está puesta la distribución de densidad de probabilidad de encontrar una molécula que tiene una cierta velocidad, 500 metros por segundo, 1000 metros por segundo. En el caso, por ejemplo, del xenón, yo tengo del orden de, ¿cuánto estábamos acá? Cerca de 200 metros por segundo. El caso del neón, aquí, que tiene una masa bastante próxima a los gases que tenemos en el ambiente. Entonces esto acá nos está dando una idea de que si estamos aproximadamente a temperatura ambiente, esto está para temperatura ambiente, las velocidades andan entre los 200, 300 metros por segundo. Los átomos se están moviendo a 200, 300 metros por segundo, y la distribución tiene un pico, una cola gaussiana aquí que está multiplicada por una cuadrática.
Todo esto, esto corresponde a Maxwell, 1870 aproximadamente, 1860 por allí. Ya se armaba, 1860 se estaba armando, 1870 ya estaba consolidada esa idea. Entonces, por un lado tenemos la materia que se mueve, átomos que están contenidos en un recipiente, vamos a imaginarlos, y tienen asociada una cierta temperatura por el hecho de tener energía cinética. Eso lo ponemos así por un lado. Ahora vamos a empezar a mirar la luz un poquitito. La luz, si uno tiene aire y una pileta con agua, podemos agarrar un tomógrafo de resonancia magnética nuclear. Los tomógrafos de resonancia magnética nuclear son un tubo donde uno se mete, y allí adentro a uno lo iluminan con luz compuesta por fotones de una longitud de onda muy larga comparada con el tamaño de las bobinas que hay allí adentro. Es decir, uno tiene bobinas eléctricas, las bobinas eléctricas generan campos electromagnéticos, esos campos electromagnéticos equivalen a luz, en cierto sentido, y esa luz está compuesta por fotones. Entonces, resulta que esos fotones, armados con estas bobinas, interactúan con los núcleos, por ejemplo, de hidrógeno de las moléculas de agua que tenemos dentro del cuerpo. Entonces, un núcleo de la molécula de hidrógeno es una entidad que tiene un tamaño aproximadamente de 10 a la menos 15 metros, un femtómetro, 5 femtómetros, algo extremadamente pequeño. Resulta que entonces ahora los fotones allí producidos interactúan con estas entidades que son los núcleos de hidrógeno. Entonces uno se pregunta, ¿a dónde está el fotón generado por él? ¿A dónde está la partícula? Y entonces allí a uno se le acomoda la cabeza y dice, no puedo estar pensando en una partícula como siempre la pensaba como algo localizado, porque si no, para poder interactuar tendría que viajar esta partícula de aquí hasta el núcleo, y eso le lleva tiempo. Está aquí. Es un concepto extremadamente complejo, se los menciono porque es algo que a uno le sacude la cabeza tratar de imaginar qué es un fotón desde el punto de vista espacial, sobre todo cuando quiere describir interacciones. Los fotones tienen una cierta longitud de onda y una frecuencia asociada, por ende podemos tener luces rojas, amarillas, verdes, hasta las azules, seguimos en ultravioleta, rayos X, rayos gamma, y para aquí abajo infrarrojo, microondas, ondas de radio. Son todas ondas electromagnéticas, cada una con longitudes de onda más largas o más cortas. El rojo tiene del orden de 600 nanómetros, el verde anda por los 500 nanómetros y así siguiente. 500 nanómetros es medio micrómetro. Medio micrómetro, la milésima parte del milímetro. Entonces uno puede empezar a sintetizar propiedades, tratando de cuantificar un poquitito. El fotón es capaz de transportar energía. Fíjense que allí aparece ya una constante, que es la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia a la cual está oscilando el campo electromagnético asociado al fotón. Transporta entonces por él además impulso lineal. Ese impulso lineal, fíjense, P, ya lo tengo bueno, ligado a una cierta longitud de onda y también a la constante de Planck. Es capaz de transportar impulso angular intrínseco, es capaz de transportar impulso angular orbital. Ustedes hicieron física 1 todos, así que la noción de impulso angular orbital está más o menos claro. Lo que es tremendamente complejo es pensar en esto, en el momento angular intrínseco de qué. Hay algo que da vuelta, porque tengo un momento angular, pero esta constante de Planck es una constante que tiene unidad de momento angular. Entonces, simplemente hay que aceptarlo. ¿Cómo sabemos que transporta momento angular?
porque uno puede armar un haz de luz que no tenga impulso angular orbital, es decir, que solo tenga este, por ejemplo, impulso angular intrínseco que tenga este valor. Puede ser al revés, puede tirar para un lado, puede tirar para el otro. Entonces ahora agarro ese haz de luz, lo hago pasar por una placa, y si arreglo el experimento adecuadamente, de modo tal de que entre con un cierto momento angular, pero que después salga con momento angular nulo, ¿quién entregó la diferencia de momento angular? La placa. Y entonces la placa rota. 1935-36 pudieron medir ese efecto. Los fotones transportan momento angular. Es decir, pueden hacer rotar cosas y pueden empujar cosas. Hay un efecto paradigmático en lo que son las ondas, que es el efecto Doppler. Si yo estoy parado sobre un objeto que se mueve y estoy mirando luz de este color, cuando me acerco hacia el objeto, la luz aparenta tener una frecuencia más alta. La veo tendiendo al azulino. Mientras que si miro este otro del cual me estoy alejando, la frecuencia esta tiende a disminuir. La veo más hacia el amarillo. Aquí están puestos, digamos, la versión opuesta simplemente como referencia. Entonces uno puede tener láseres fijos en el laboratorio y dependiendo de cómo se mueve un objeto va a tener la percepción. Es como cuando uno tiene una fuente de sonido en algún cierto lugar. Por ejemplo, si nos ponemos aquí, yo escuchando una ambulancia que viene hacia mí, la frecuencia de la ambulancia crece. Una vez que pasó, la frecuencia baja. Y en las carreras de auto, por ejemplo, a mí me gusta mucho, uno escucha una frecuencia más alta y cuando termina de pasar, ese cambio típico en la frecuencia no es más que el efecto Doppler de una onda, en ese caso de sonido. Vale exactamente lo mismo para una onda asociada a la luz. Una propiedad interesante que tienen los átomos es que son capaces de absorber luz a una cierta frecuencia. Eso depende mucho de lo que es la estructura atómica. Es decir, que uno puede hacer incidir un haz y absorbe luz, pero al ratito la larga. Y la larga en distintas direcciones. Aleatorias, totalmente aleatorias. ¿Sí? Aquí entonces está graficada la idea de que le han llegado un montón. Esta es una sucesión. ¿Sí? En un instante le llegó este, después este, después este, después este. Toda esa sucesión. Entonces uno lo que observa es que ilumina de un lado y el átomo es como que larga fotones para cualquier lado. Es decir, se carga de energía absorbiendo un fotón, después disminuye su energía entregando el fotón ese. Ahora no lo larga en la misma dirección, sino que en general lo está largando en direcciones totalmente aleatorias. Esto se llama un proceso de emisión espontánea. Cuando uno se pone a pensar en lo que es un átomo, es difícil decirlo muy rápido, pero hay que imaginarse el átomo con un núcleo de carga eléctrica positiva, en donde yo tengo la opción ahora de empezar a distribuir electrones con carga eléctrica negativa. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿cómo se irán a acomodar los electrones o una cierta distribución de carga? Y la primera imagen que uno se hace y se distribuyen en forma esféricamente simétrica alrededor. Pero resulta que la naturaleza es pródiga en ideas y lo que sucede en realidad es que la distribución esta electrónica, si bien hay una posibilidad de que sea exactamente esférica, también es posible que se pongan así en forma de pelotas en esta dirección, o en esta otra, o en esta otra, o que armen anillos y con cosas alargadas.
y una mezcla de todas esas cosas. Claramente, si yo las tengo agrupadas así en formas esféricas que pueden estar más cerca del núcleo o más lejos del núcleo, si uno se imagina carga eléctrica, ley de Coulomb, de por medio que cae con 1 sobre R cuadrado, cada distribución de estas, según como yo las tenga armadas, va a tener distinta energía, esos electrones. Entonces esas energías uno las tiene graficadas en este nivel. La diferencia que hay entre estos niveles de energía, por ejemplo, yo puedo tener un electrón acomodado en el nivel de energía más bajo, que obviamente va a ser siempre una distribución totalmente esférica en la proximidad del núcleo. Pensemos átomo de hidrógeno. Entonces, lo que tiene después son opciones para ir el electrón en el átomo de hidrógeno. Tiene la opción de acomodarse de una determinada forma así, o acomodarse así, o ir a otra forma esférica pero más lejos, etc. Entonces, cuando yo hago incido sobre ese átomo con un haz de luz, lo que sucede es que solamente se va a absorber los fotones que componen mi haz de luz. En 1986 se le ocurre a un grupo que estaba trabajando en el Instituto de Metrología estadounidense en Colorado, pensar en lo siguiente. Miren, en este escenario yo lo que voy a tratar de transmitirles es el ingenio para armar máquinas electromagnéticas, que es la base de los tremendos descubrimientos y mediciones que se están haciendo estos últimos 20 años, es gracias a estas máquinas electromagnéticas. Entonces, pensemos en un átomo que tiene aquella velocidad, es decir, se está moviendo en esta dirección. Acá está el átomo. Tengo un láser que no está sintonizado a la frecuencia exactamente a la cual absorbe el átomo, pero resulta está sintonizado más bajo en la frecuencia. Fíjense que lo puse de un color naranja. Pero resulta que cuando el átomo se acerca hacia este láser que está empujando de este lado, por el efecto Doppler percibe que la frecuencia está más acá. Entonces empieza a absorber fotones de los que vienen de este lado. Mientras que si yo miro ese otro láser, de aquel láser me estoy alejando. Entonces esto se viene para este lado, se corre. Es decir, que este interactúa menos. Con lo cual, si un átomo se mueve en dos haces que se están contrapropagando aquí, este átomo, si la frecuencia de los láseres es más baja que la frecuencia a la cual absorbe, ve el que tiene en la dirección en la cual se mueve. Y entonces absorbe más en esa dirección y se frena en esa dirección. Los átomos que se mueven en aquel otro lado, en aquella otra dirección, percibirán a este no le van a dar bolilla, y los que van para aquel lado se frenan. Listo. Tengo un recipiente en donde hay átomos que se mueven para todos lados. ¿Qué tengo que hacer? Poner un láser así, otro así, ya arreglé esta dirección. Pongo uno así y otro así, uno así y otro así. Tengo las tres direcciones ortogonales. Entonces, si el átomo se mueve en aquella dirección, ve aquel láser que lo frena. A este no le da bolilla, se le aleja. Y para todos pasa lo mismo. Entonces, los átomos se empiezan a frenar allá adentro, y eso recibió el nombre de melaza óptica. Se empiezan a mover, pero les resulta difícil moverse porque sienten la presión del haz del láser que los está frenando. ¿Qué me falta ahora para poder decir tengo átomo frío? Y empecémoslos a juntar. Entonces ya tengo una región espacial en donde los átomos que están dando vuelta se frenan. Les bajé la velocidad. Ahora viene cómo los confino, cómo los localizo. Dos espigas, una con corriente en una cierta dirección y otra en la dirección contraria, de suerte tal de que
Aquí se arman, estas son líneas de cuando uno tiene una espira por la cual circula corriente, digamos así en esta dirección, aparece un campo magnético perpendicular. Ese campo magnético en realidad, cuando uno tiene una única espira, lo que hace es sale perpendicular y se vuelve como a reinyectar por abajo, y uno tiene una distribución de campos magnéticos perpendicular en el centro de la bobina y como que se van tomando curvas en los bordes de la bobina. Entonces uno tiene que imaginarse un campo magnético así, acá es perpendicular, en esta otra que está girando hacia el otro lado, el campo magnético va en aquella dirección. ¿Cómo eso localiza a los átomos? Es una cuestión bastante compleja, porque piensen que los átomos estos no tienen carga. Se mueven y se mueven poquititos, ya se están moviendo a pocos metros por segundo o algunos centímetros por segundo. Entonces, las interacciones que se producen entre esas espiras de corriente, más he agregado acá 4 láseres, apagué los anteriores láseres y ahora, porque uno lo que hace es, primero lo mete en una melaza, después ya tengo las bobinas preparadas, enciendo la corriente de las bobinas, apago los láseres que me armaron la melaza y ahora pongo láseres que tienen estados de polarización circular para un lado y en la dirección opuesta va para el otro lado. Acá están graficados en la dirección vertical, la horizontal y faltaría la perpendicular. Entonces yo ahora tengo que poner en las 3 direcciones esos láseres junto con las bobinas me dan las fuerzas necesarias para localizar. Primer bolita de átomos de sodio localizada. Acá están las bobinas, ahí en la cara de una persona ahí atrás que está mirando. Esa bolita allí, en rigor, uno la ve como que es media grande, es mucho más pequeña, no llegan al milímetro de diámetro. Y tienen algunos cientos de microkelvin. Fíjense que ahora estamos hablando de temperatura de un conjunto de átomos, que están del orden de 10 a la menos 4 Kelvin. Este tipo de enfriamiento se llama enfriamiento Doppler. Es el enfriamiento más sencillo que se puede llegar a conseguir. Y fue publicado en el año 1988. Son 2 años después del que había publicado Askin, que le valió el premio Nobel después. En este artículo se dice algo tremendamente importante. Esto es un ejemplo que yo siempre trato de mostrar, porque dice, hemos medido una temperatura tan baja como 43 microkelvin. Sorprendentemente, esto viola la teoría generalmente aceptada del enfriamiento Doppler, que predice un límite de 240 microkelvin. La pregunta que uno siempre se hace es, ¿medí mal? Medí mal. Sin embargo, ellos respetaron lo que midieron y fueron capaces de escribirlo en uno de los papers, en una de las revistas más importantes que tiene la comunidad científica de la física. Por suerte, la naturaleza no lee los papers, así que les encanta. Y ellos midieron 40 y pico de microkelvins como distribución para la distribución de velocidades, mientras que 240 microkelvins era la teoría. Este ancho acá está asociado a posibles errores, pero para nada llegaban a los 240 microkelvins. Uno se pregunta, ¿cómo mido, cómo pongo el termómetro allí para poder medir en esa bolita? Y la idea para medir es extremadamente simple. Cuando uno consiguió armar esa bolita, ahora la suelta. Y si la suelta, ¿qué pasa con la bolita? Se cae. Se cae en el campo gravitatorio.
y como tiene una cierta distribución de velocidades, el tamaño ya no tengo más láser, no tengo nada, ¿qué le va a pasar? Se infla, porque cada uno empieza a ir para su lado. Entonces, en la medida que cae, se empieza a inflar. Si yo puedo, mediante un haz láser en forma plana, incidir a distintos tiempos a los cuales va pasando esta esfera, puedo medir el diámetro de esa esfera. Entonces, yo puedo ir acomodando para distintas alturas unas láser, esas alturas las mido. Puedo medir los tiempos desde que apagué hasta que pasó por ese lugar, así que puedo estar midiendo velocidades, con lo cual puedo estar midiendo aceleraciones, con lo cual puedo medir la velocidad en la cual crece esta bocha, y esta bocha entonces va a crecer dependiendo de la temperatura que tenga, la distribución de velocidades. Uso la teoría de Maxwell para poder hacer, uno lo cuenta así muy fácil, ¿no es cierto? Pero todo esto acá está metido en un vacío del orden de 10 a la menos 10 torr, es decir, 10 a la menos 10 atmósfera. Es realmente un trabajo extremadamente complejo. Entonces quedaba el problema de cómo diablos se explica eso. 1988, septiembre de 1988, la gente que estaba trabajando en el NIST en Colorado sale con sus datos a recorrer el mundo, laboratorios en los cuales se trabajaba en el mismo tema. Poquitos dan bolilla, en la mayoría de los casos no responden nada. Había una sana competencia en Stanford, que se entusiasmaron con la idea y tomaron nota. Quedan del orden de 5 átomos por micrometro cúbico. Para que se den una idea, en el aire ambiente tenemos del orden de 5 por 10 a la 7 átomos por micrometro cúbico. Es decir, la densidad de la materia con la cual estamos trabajando son 7 órdenes de magnitud más chica que las densidades de los gases comunes que tenemos. Es decir, están muy separadas. Sin embargo, uno piensa en los átomos como partículas pequeñitas. Pero yo aquí escribí un número acá. Longitud de onda asociada al cesio, 860 nanómetros. 860 nanómetros es casi 0,8 micrómetros. Eso quiere decir que el átomo de cesio tiene asociada una región de casi 1 micrómetro, que es donde está. Y yo no sé dónde está, pero tiene esa región asociada. Si yo tengo 5 por micrómetro cúbico, que es a la temperatura a la cual llegamos, eso quiere decir de que los átomos estos están como entrelazados, como en un estado, uno diría, nuevo. Ese estado, acá lo traté de graficar, esto no representa nada, es simplemente una región donde uno tiene los átomos a la temperatura más baja posible, a tal punto que el concepto de temperatura ya se arruina, ya no puedo decir a qué temperatura están. Están a la energía más baja posible. A ese estado uno lo llama condensado de Bose-Einstein. Esto valió el premio Nobel para este conjunto de personas, este Instituto de Meteorología estadounidense de la Universidad de Boulder, Colorado, Dieman también, y para Ketterle en el MIT también le valió el premio Nobel en el año 2001. 30 años de investigación para poder armar un condensado de Bose-Einstein que lo habían predicho allá en la década del 30, 1930 y pico, no me acuerdo cuándo, o por ahí andaba, no recuerdo exactamente. Bose y Einstein. Bose creo que le envió una carta a Einstein preguntándole qué le parece esta idea, y Einstein le contesta muy buena, le hizo algunas correcciones y publicaron el trabajo.
lo que sucedía es que hasta ahora no se había podido enfriar algo y partículas que no interactuasen. Entonces, eso es lo que se ha conseguido con los condensados. Uno dice, ¿y para qué sirve esto? Bueno, de las cosas fundamentales para las que ha servido es poder llevar los relojes. Cuando las cosas se mueven, uno tiene que los niveles de energía de los que yo hablaba dependen de la velocidad a la cual las cosas se mueven. Entonces, si yo dejo los átomos quietos, voy a poder armar relojes atómicos de mucha mayor precisión, ¿sí? Entonces, ese fue uno de los objetivos. Inmediatamente que se consiguió los condensados de Bose-Einstein, se empezó a trabajar, justamente no por nada estaban trabajando en el Instituto de Metrología estadounidense sobre estos, cómo obtener condensados de Bose-Einstein. Automáticamente lo aplicaron a relojes que ahora se usan en el GPS, que se usan para el LIGO, medir ondas gravitacionales, en la detección que se hizo de este super agujero negro, cosas que serían impensables hacer si uno no tuviese relojes extremadamente precisos. Y los relojes extremadamente precisos sirven o funcionan, mejor dicho, gracias a estos condensados de Bose. Profe, ¿qué era un estado coherente? ¿Qué decía antes que no? Ya, dame 2 segunditos. Relojes atómicos que sirven para sensores, que sirven para medir campos magnéticos, gravedad, GPS. Acá falta, esta lámina yo la copié, corresponde al año 2001, cuando se entregó el premio Nobel. Acá faltaría una parte tremendamente importante, que son los relojes ópticos. Ni siquiera estaban pensados, año 2001. Hoy los relojes ópticos